Hola, buenas tardes. Soy el profesor Horacio Dorante Reyes. En esta ocasión veremos cómo realizar una interfaz entre el programa MATLAB y la aplicación Simulink. Para este ejemplo utilizaremos una señal de electrocardiograma obtenida de la página Biosignal Plus, cuyo link podrán encontrar en la descripción de este video. Para poder importar el archivo TXT requerimos realizar los siguientes pasos. 1. Configurar las opciones de importación de los datos. 2. Especificar la fila donde comienzan los datos. Es decir, esto es particularmente importante cuando el archivo posee un encabezado con datos tipo string o datos que no corresponden a la señal temporal. Tercer paso, definir el carácter que delimita un vector de datos de otro. Cuarto paso, especificar los nombres de las columnas y el tipo de datos de cada una. Quinto paso, especificar las propiedades del archivo, en este caso el modo de lectura del mismo. Sexto paso, especificar los vectores de información que pueden no ser de interés para omitirlos de la importación. Séptimo paso, proporcionar la ruta de acceso del archivo a importar. La ruta debe ser tal cual como aparece en la dirección del archivo en la computadora. Octavo y final paso, es recomendable utilizar un nuevo vector de datos para almacenar la información que importamos y disponer de ella en el workspace. Todo este proceso se realiza entre las líneas 14 a 45 del archivo interfaz MATLAB Simulink. En este caso estamos en el modo de depuración. Por lo tanto, al momento de nosotros ejecutar, podemos ver cómo bajamos directamente sobre la línea 45 y hemos realizado todo el proceso de importación. Como podemos ver, se han actualizado en este caso en el workspace dos variables que serían la amplitud SG y muestras SG, que nos darán específicamente los valores de amplitud del electrocardiograma y las muestras discretas del electrocardiograma obtenidas directamente desde el archivo. Posteriormente requerimos información de los parámetros de adquisición de la señal, los cuales se encuentran por lo general en el encabezado del archivo. Como hemos visto en unas secciones anteriores de estos videos, podemos ver cómo reconstruimos la información tanto temporal como la información en amplitud de la señal. Las líneas de código están orientadas precisamente a hacer la reconstrucción de esta señal. Como podemos ver aquí, al ejecutar directamente estas líneas de código que están relacionadas con la frecuencia de muestreo, periodo de muestreo, longitud de las muestras, duración de tiempo de muestreo total, y después, en este caso, procederemos a ver la gráfica de la señal que obtenemos de manera original del archivo TXT. En este caso podemos observar en la figura 1 los datos obtenidos del archivo TXT, en donde se muestra que la señal tiene una duración aproximada de 400 segundos y un rango de amplitud aproximado de entre menos 0.2 a 0.6 milivolts. En el workspace también podemos apreciar la densidad de datos de la señal, que está conformada por 399.148 valores de amplitud y la misma cantidad de valores de tiempo discreto. Sin duda, una alta densidad de información, y con lo cual nos resulta difícil visualizar la información a simple vista. Dependiendo de la aplicación, nosotros podríamos querer trabajar con una cantidad de datos diferentes. Por ejemplo, podemos seleccionar únicamente los datos que corresponden a un segundo en la señal original. Esto nos permitiría tener una mejor visualización de la morfología de la señal sin tanta interferencia de información, en este caso en un dominio espacial mucho más amplio. Por ejemplo, si nosotros observamos la gráfica de la figura 2, podemos apreciar con mayor facilidad una señal de electrocardiograma. Además, en esta gráfica hemos representado dos tipos de información. La línea azul, que nos muestra la representación que utiliza MATLAB para mostrarnos a nosotros como usuarios la señal. Sin embargo, los círculos rojos muestran la información real, con la cual está trabajando el programa. Esto es muy importante destacarlo debido a que con mucha facilidad podríamos pensar que estamos realizando un procesamiento de información de manera analógica, lo cual no es correcto. Es decir, debemos ser capaces de diferenciar entre la representación de la información, en este caso como lo ejecuta MATLAB, y la información como tal. Para poder enviar los datos del workspace de MATLAB se requieren ciertas arquitecturas sobre los arreglos, matrices o estructuras de información. En este caso utilizaremos el bloque de Simulink SimIn, el cual puede tomar los valores del workspace de MATLAB e importarlos en el entorno de Simulink. En este caso utilizaremos la configuración mediante matrices, para lo cual se requiere formar una matriz de m por n, donde n es el número de filas, n el número de columnas. Ahora bien, la primera columna siempre representa la información temporal de la señal, mientras que las columnas siguientes representan las amplitudes.
En otras palabras, podemos generar un arreglo de hasta n-1 señales, las cuales estarán asociadas siempre a una misma columna de información temporal. Las filas representan los valores temporales. Por ejemplo, para la primera columna, que corresponde a la señal temporal, el valor de la primera fila corresponde al tiempo en el instante 0, mientras que la segunda fila corresponde al tiempo en el instante t. El valor de la tercera fila corresponde al tiempo en el instante 2t. De manera general, la y-ésima fila corresponde al tiempo en el instante i-1 por t, donde t es el periodo de muestreo de la señal e i el índice de la fila. Para el caso de las señales, el valor de la y-ésima fila corresponde al valor de la señal en el instante i-1 por t. Para este ejemplo crearemos un subvector de información para utilizar únicamente 10 segundos de la señal original. Esto lo hacemos mediante las líneas de código 104 y 106. Es decir, en la línea 104 lo que estamos haciendo es tomar el vector de amplitudes original de la señal del electrocardiograma y únicamente restringirlo a 10.000 puntos. Y esto lo estamos guardando en un nuevo vector que será ampli sg2, el cual será simplemente una submuestra de la información original. Lo mismo estamos haciendo con el vector temporal original, tomando únicamente 10.000 muestras de tiempo y guardándolo en un nuevo vector que definimos como tiempo 2, el cual únicamente tendrá la información para lo que serían 10.000 puntos o aproximadamente 10 segundos de la señal original. Posteriormente procederemos a generar una matriz de dos columnas por 10.000 filas, que estarán agrupadas como tiempo y amplitud del electrocardiograma. Esta señal la definiremos como sig-sg, de tal manera que nosotros al correr el programa podemos ver cómo se actualiza en el workspace y nos aparece una nueva señal. En este caso podemos ver que nos dice que son una matriz de 10.000 por dos elementos de tipo doble. Si nosotros damos doble clic podemos ver cómo nos ha estructurado una matriz de dos columnas y en este caso por 10.000 filas. Lo que vemos en la primera columna y las filas correspondientes vemos los valores temporales asociados. Recordemos que en este caso tenemos un periodo de muestreo de 1 milisegundo. Para el caso de la segunda columna, los valores de las filas están asociados a los valores de amplitud en este instante de tiempo determinado. Es decir, para este caso, este valor corresponde al valor del electrocardiograma en el tiempo 0. Este siguiente caso correspondería al valor del electrocardiograma en el tiempo 1 milisegundo. Este valor de amplitud del electrocardiograma corresponde al valor de tiempo en 2 milisegundos y así sucesivamente. Ahora bien, para que nosotros podamos generar un nuevo archivo o abrir la aplicación, en este caso de Simulink, nos dirigimos a la pestaña de Home, posteriormente a la sección de Nuevos, damos clic. Como vemos aquí nosotros podemos generar diferentes archivos para la aplicación o el programa de MATLAB. En este caso particular nos interesa la aplicación de Simulink. Si nosotros le damos clic, nos llevará al siguiente apartado. La ventana que se nos desplegará en este caso de la aplicación de Simulink es esta, en donde nosotros podemos tener los archivos recientes que nosotros hayamos ejecutado dentro de la aplicación. En el caso de que no tengamos ninguno, pues simple y sencillamente tendremos esta pestaña de recientes vacía. Posteriormente tenemos diversas aplicaciones o diversos subproductos dentro de lo que es Simulink que nosotros pudiéramos utilizar. Particularmente, para nuestro caso nos interesa la sección de crear un nuevo modelo. En nuestro caso ya tenemos un modelo preparado que será con el que trabajaremos. En este caso ya tenemos preparada una aplicación directamente implementada en Simulink. En caso de que nosotros queramos agregar nuevos componentes, lo que podemos hacer es dirigirnos a la pestaña de librerías, dar clic y trabajar con el siguiente menú desplegable. Este sería el menú de la librería de Simulink. Como podemos ver, está dividido en diferentes apartados, donde nosotros podemos buscar de acuerdo a ciertas características, por ejemplo, bloques de uso común, bloques de aplicaciones de tiempo discreto, para graficar, desplegar o mostrar información, algunas que pueden ser fuentes de señal, entre otras. Una vez que nosotros hayamos seleccionado el bloque o los bloques con los cuales queremos trabajar directamente en la aplicación Simulink, lo único que debemos hacer es seleccionarlo y arrastrarlo directamente a la pantalla de trabajo. Automáticamente el bloque se agregará y podremos empezar a hacer conexiones y manipulación directamente del bloque y acceder a los menús internos que éste posea. Si nosotros damos doble clic sobre un bloque dentro de la aplicación de Simulink, nosotros podemos acceder a su menú de parámetros.
el cual nos dará información sobre la estructura de datos, las entradas y salidas, así como los formatos de datos que requiere el bloque para funcionar correctamente. En este caso, nosotros hemos accedido al menú de parámetros del bloque SIMIN, el cual, como vimos previamente, nos serviría para exportar la información del workspace de MATLAB hacia la aplicación de Simulink. Como podemos ver, ya hemos rescatado el parámetro, en este caso de datos, directamente de la matriz de información que contiene tanto la información temporal como la información en amplitud. Hemos destacado que el tipo de datos que vamos a ofrecer dentro de este bloque son del tipo doble y particularmente este tipo de bloques que son para generar señales requieren parámetros como el tiempo de muestreo. En este caso, para poder representar la señal de manera fidedigna a como nosotros la trabajamos en MATLAB, requerimos el mismo periodo de muestreo con el que trabajamos en la aplicación. Una vez que nosotros modificamos estos parámetros, nos da la opción de aplicar o en este caso simplemente le daríamos OK. Cuando nosotros hayamos terminado de estructurar nuestro sistema en Simulink, lo que debemos hacer posteriormente es establecer el tiempo de ejecución del sistema. En este caso, aproximadamente 10 segundos, como habíamos visto que exportamos una muestra de aproximadamente 10 segundos de duración. Posteriormente, lo que debemos hacer nosotros es correr el programa mediante el botón Run. En este caso, también como podemos ver, nos despliega el menú que es simular el modelo. En este caso, nosotros de la librería hemos utilizado algunos instrumentos que nos servirán como osciloscopios o en este caso como graficadores, los cuales nos permitirán visualizar la información. En esta primera imagen podemos ver cómo hemos graficado la misma señal de electrocardiograma de 10 segundos de la señal original, obviamente respetando los parámetros. Como podemos ver, estamos en un intervalo aproximado de menos 0.2 a 0.7 milivolts. En esta segunda imagen podemos ver el resultado de aplicar a la señal original del electrocardiograma un filtro pasabajas. En esta figura podemos ver el resultado de la señal que se le aplicó primero el filtro pasabajas, aplicarle después un filtro pasaaltas digital. Como podemos ver, o como nosotros sabemos, podemos intuir que al aplicar un filtro pasabajas en cascada con un filtro pasaaltas, podemos generar una estructura de un filtro pasabandas, con lo cual estaríamos limitando la banda de información de la señal de electrocardiograma. Esto particularmente es para concentrar la energía de la señal únicamente en el complejo QRS. En esta señal podemos ver cómo al aplicar a la señal de la banda limitada del complejo QRS se obtiene una señal a partir de un sistema derivador. En este caso, el propósito del sistema derivador es acentuar los componentes de alta frecuencia para un posterior procesamiento y detección del latido cardíaco. En este caso, a la señal después de haber obtenido la derivada o aplicar el sistema derivador, posteriormente aplicamos un sistema de valor absoluto, con lo que quitamos todos los valores que pueden ser negativos, únicamente dejando valores positivos, lo cual nos servirá para poder conformar un pulso que nos indicará la presencia o no de un latido cardíaco a través de la información del complejo QRS. Una vez que aplicamos a la señal anterior del valor absoluto un sistema integrador, lo que podemos hacer es recuperar una señal de pulso para mostrar directamente la presencia de un complejo QRS en la señal del latido cardíaco. Posteriormente, esta señal la manipularemos para detectar y estimar la frecuencia cardíaca del paciente. De manera similar, como hicimos la interfaz en este caso entre MATLAB y Simulink, poseemos de un bloque dentro de la librería en la cual nosotros podemos hacer también un link y mandar datos desde la aplicación Simulink una vez que se han procesado hacia la aplicación de MATLAB. En este caso disponemos de ese bloque y se llama SimOut, que sería el bloque que nosotros tenemos configurado aquí. Particularmente este bloque deberemos de nombrarlo como nosotros queremos que la señal sea guardada directamente en el workspace. En este caso hay que tener cuidado, pues únicamente será guardada en el workspace, es decir, la señal estará disponible para trabajar de manera temporal en el archivo. Sin embargo, si nosotros no le damos prevalencia a los datos, estos datos se borrarán una vez que las aplicaciones de MATLAB y Simulink se hayan cerrado.
Por ejemplo, ahora de regreso en la aplicación de MATLAB, podemos ver que después de haber ejecutado los comandos de Simulink, nos ha aparecido en este caso una nueva variable dentro del workspace. En este caso, simplemente está definida como out y nos está diciendo que contiene un elemento por un elemento y es un tipo de dato de salida de la simulación. Si nosotros damos doble clic, nos desplegará un poco más de información sobre lo que contiene en este caso el arreglo de la estructura de datos. Como podemos ver, tiene en principio enunciados que pueden ser mensajes de error, estructuras de los datos de la simulación y particularmente en este caso vemos que está el nombre con el cual nosotros guardamos o nombramos ese bloque de simulación de SimOut precisamente para almacenar una señal. Si nosotros damos doble clic podemos acceder en este caso a ese vector de información donde nos estará mostrando los datos que han sido obtenidos como resultado de todo el proceso previo que hicimos en Simulink. De manera similar también tenemos en este caso un timeout que corresponderá a la secuencia temporal con la cual ha sido adquirida y muestrada la señal. De nuevo, es decir, recuperamos dos vectores de información, solo que a diferencia de que como nosotros los introducimos en este caso de MATLAB a Simulink, era como una matriz o un arreglo de dos vectores juntos, en este caso tendríamos dos vectores separados. Esa es la forma y la estructura en la que suele manejarlo Simulink, que también podría modificarse, sin embargo para los propósitos de este video lo dejaremos tal cual. Una vez que nosotros tenemos estos datos y se han trabajado y se han almacenado directamente en el workspace, nosotros podemos proceder a trabajar con ellos como si fueran cualquier otra secuencia o vector de información dentro de la aplicación de MATLAB. En este caso, de nuevo, sería recomendable que volviéramos a extraer esa información y a guardarlo en un nuevo vector que nosotros conozcamos. Cosa que hacemos directamente aquí. Tomamos directamente ese vector de información en la salida y extraemos toda la información directamente de lo que sería el vector. Lo guardaremos en un nuevo vector, en este caso no habría ningún problema en que se llamaran exactamente igual, pues están definidos en este caso por un arreglo de tipo out. Si nosotros damos clic directamente aquí, nosotros lo que podemos ver es cómo se ejecuta y nos muestra una gráfica precisamente que se asemeja completamente a lo que sería la gráfica obtenida en el último bloque de salida, que era donde nosotros teníamos y toda nuestra información dentro de lo que era Simulink. Como podemos ver en esta imagen, nosotros hemos recuperado la información tal cual como se procesó en este caso en la aplicación de Simulink. Esto nos dará una gran utilidad porque nosotros podemos migrar en este caso hacia la aplicación de MATLAB y poder hacer una manipulación tal cual como lo hacemos en MATLAB, es decir, a nivel de código y no a nivel de diagramas de bloques como es en el caso de la aplicación de Simulink. Esto debe manejarse con cierto cuidado, es decir, no quiere decir que las aplicaciones o bloques que hay en Simulink no estén disponibles en la aplicación de MATLAB. Al contrario, la idea es que ambos están disponibles para las dos aplicaciones. Sin embargo, para algunas aplicaciones, algunos conceptos o algunos diagramas, suele ser mucho más fácil verlo a nivel del diagrama de bloques que como el nivel de código. Por lo cual, podemos manipular entre estas dos aplicaciones de manera similar, siempre y cuando tengamos bastante cuidado de cómo trabajamos y cómo realizamos las interfaces entre estas. Finalmente, lo que hacemos en este caso es estructurar un ciclo for o un algoritmo, mejor dicho. Finalmente, lo que hacemos en este caso es estructurar un algoritmo, en este caso implementado mediante un ciclo for, con lo que haremos un recorrido de manera secuencial y ordenada de los datos de nuestro vector de información. En este caso nos referimos al vector de información de la figura anterior, el que nosotros podemos apreciar que es una secuencia de pulsos que está en fase con la información o la activación del electrocardiograma, particularmente con el complejo QRS. Una vez que nosotros hacemos el recorrido de manera ordenada, lo que hacemos es compararlo directamente con un umbral, el cual nos indica si hay la presencia de un complejo QRS o no. En el caso de que hay una presencia de complejo QRS, lo que nosotros hacemos es empezar un contador, precisamente, que después servirá para almacenar el vector de información temporal y después lo escalamos para que nos muestre lo que sería la secuencia o los latidos por minuto directamente. Finalmente, lo que nosotros haríamos es correr todo este algoritmo. Estará escaneando todos los puntos dentro de nuestra secuencia y en este caso nos presentará una gráfica donde podremos estimar la frecuencia cardíaca en diferentes intervalos de tiempo.
En la siguiente figura podemos apreciar el resultado de la ejecución de nuestro algoritmo de detección y estimación de la frecuencia cardíaca mediante el aislamiento del complejo QRS. Particularmente, nuestro algoritmo requiere al menos 2 latidos cardíacos consecutivos para realizar la estimación de la frecuencia cardíaca.